Hoy en Historia Ficción tenemos el placer de contar con la presencia de la experta en libertad de expresión, Jackie Sieras. Muy buenas. La libertad de expresión es un derecho universal, pero no en todos los países se respeta este derecho. El tema de hoy se ha tratado en inmensidad de libros, cuadros, películas, etc. La libertad de expresión nació en Grecia, cuando se estableció un sistema de elección de gobernantes y los habitantes comenzaron a participar en la vida pública. A esta nueva libertad de la que gozaban los ciudadanos griegos se le llamó parrhesia. Pero pronto el uso de este derecho comenzó a incomodar a los gobernantes, que veían cómo se hacía el uso de la libertad de expresión para criticarlos. Y fue así como apareció la asevia. La asevia es un término religioso que significa impiedad y que pasó al campo civil para acusar a algunas personas de abuso de la libertad de expresión. Jackie, ¿qué puedes contarnos sobre la libertad de expresión durante la Revolución Americana? Nos situamos en el siglo XVIII. Las 13 colonias americanas estaban bajo el mando de su madre patria, Gran Bretaña. La Revolución Americana surge por el conflicto entre Reino Unido y los colonos. Estos últimos buscaban la independencia. Pasamos al motín de Boston, que es importante porque en Inglaterra, en 1773, se establece una ley que pretende monopolizar el comercio del té, arruinando a los comerciantes americanos. El 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias se reunieron otra vez en el Congreso de Filadelfia y redactaron la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América, que recoge los principios impulsores de sublevación, que son el derecho de todos los ciudadanos a buscar la libertad y la felicidad, y también el deber de todos los gobernantes a respetar los derechos inalienables. Thomas Jefferson fue el ideólogo de la Revolución Americana y redactor de la Declaración de los Derechos de Virginia. La libertad de expresión fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, hechos que revolvieron las cortes de los demás estados occidentales. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta última, la Revolución Francesa? El derecho a la libertad de expresión no es algo naturalmente propio de la cultura occidental. Ha sido, en cambio, una conquista histórica, con avances y retrocesos, en un proceso conflictivo sometido siempre a resistencias. La relación entre la Ilustración y la libertad de expresión fueron, pues, bastante complejas. Helena Rosenblatt argumenta que hasta entre los ilustrados más radicales la defensa de las libertades fue débil. Su prueba es la Revolución Francesa, que, en nombre del pueblo, reprimió la libertad de expresión en niveles extraordinarios. Solo con Benjamin Constant surgió la noción moderna de la libertad de prensa. Esta era para Constant el bulevar de todos los derechos. Muy bien, Jackie Sieras, muchas gracias. Ahora vamos a darle paso a nuestra reportera, Gloria Serra. Así es, Araceli. Hoy en Historia Ficción nos trasladamos hacia el rectorado, la Universidad de Historia de Sevilla, para hablar con el especialista Alberto Carrillo. Ha sido lento, comenzando por el mundo contemporáneo, que es cuando el problema, la cuestión de la libertad de expresión se convierte en un eje, ¿no?, sobre el que se construye todo un sistema. Marcamos los orígenes del mundo contemporáneo como el principio de la extensión del derecho de expresión. Y ha sido lento, y lo fue desde los primeros días de la transformación del antiguo al nuevo régimen. Hubo no pocos problemas porque el concepto de libertad de expresión o libertad de opinión remite a un campo absolutamente íntimo que rompía con la tradición corporativa del antiguo régimen. En definitiva, es elevar al individuo a partir de su propia opinión. En cada país va a ser esencialmente parecido, aunque circunstancialmente diferente el problema. Y el siglo XIX ve perfectamente cómo se producen estos avances y retrocesos en los derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, libertad de opinión, de reunión, de asociación. Bueno, depende con qué lo comparemos, porque hacer juicios globales sobre esta cuestión es siempre arriesgado. Quiero decir, si nos comparamos con Corea del Norte, estamos en una situación idílica. Si nos comparamos con Estados Unidos en determinados ámbitos, estamos en una situación mucho peor. El derecho al acceso a la información, para tener una opinión libre y juiciosa.
pues esta no está garantizada en España, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo estoy bastante convencido que ha sido un instrumento legal que ha abierto un abanico de posibilidades para cercenar el derecho fundamental a la libre expresión, que los historiadores y los periodistas nos lo contarán con detalles cuando se hagan estudios sobre los tipos de procesamiento, las causas. Está tan garantizado como que no hay corruptos en la política española, exactamente igual. O sea, no hay ninguna garantía. La única garantía es la acción de los ciudadanos para velar y proteger por los derechos que les asisten. Existen límites muy serios a la libertad de opinión, y hay riesgos más que evidentes que nos ponen sobre la pista de cómo se está recortando esta libertad de opinión mediante una serie de leyes que aparentemente persiguen la seguridad, pero en la práctica lo que suponen, como ha ocurrido históricamente, lo que supone un recorte drástico de libertades individuales. Y esto ha sido todo. Espero que